Bien, pues vamos a continuar de nuevo con nuestros compañeros de la Universidad de Murcia, que amablemente hoy nos van a ofrecer dos ponencias. En este caso, de nuevo Jesús Valverde y Juan Antonio Guirao, que nos hablarán del ecosistema híbrido de virtualización de escritorios virtuales en la Universidad de Murcia. Cuando queráis. ¿De tiempo? ¿Tiempo cómo? Bueno, perdón por pesado, pero presentamos un par de ponencias para que aceptaran una y no hemos encontrado el problema. Bueno, Juan Antonio, otro miembro del grupo, ¿vale? Habéis visto, somos 8, hemos desmontado el chiringuito esta semana. Y bueno, y nuestra parte, llevamos el aula de informática, pero tenemos otra pata, que por eso os he dicho que ahora íbamos a explicar la parte de escritorios virtuales, y es que llevamos toda la parte de escritorios virtuales de la Universidad de Murcia. Ahora entenderéis por qué. El tema de escritorios virtuales nació ya por el 2008, precisamente por los motivos de la crisis económica, que no se podía renovar el hardware de las aulas de informática, etcétera. Entonces se decidió montar un sistema de escritorios virtuales para poder reaprovechar todo el hardware antiguo que había, ¿vale? El problema es que hay, como veis en el índice este, es que a partir de un proyecto que iba directamente orientado al aula, pues empezaron a añadirse cosas. Pues escritorios virtuales especialmente diseñados para el trabajo del personal técnico de administración y servicios, escritorios virtuales para cursos de formación, escritorios virtuales para personas con discapacidades o necesidades especiales, escritorios virtuales por doquier, con lo cual al final pues tenemos ahí un ecosistema que sí, gran parte de ellos se destinan a aulas de informática, pero otra gran parte de ellos. La idea de esto es porque, claro, nacimos en el año 2008 con un modelo on-premise, 100%, con una arquitectura determinada, donde no teníamos muchos problemas de seguridad con RDP, etcétera. Llegó la pandemia, nos vino muy bien, porque nuestro personal, desde el día 1 de la pandemia, trabajó en su casa, ¿vale? Ahora os enseñaré algunas graves, pero teníamos picos de 900 personas simultáneamente trabajando y 11.000 escritorios diarios aproximadamente, con lo cual nos impactó poco, pero, claro, al final, pues la demanda, el tiempo de respuesta, IOS de cabina de almacenamiento, etcétera, pues aumentó la latencia y nos planteamos en ese momento la hibridación, pues llevándonos parte al cloud, ¿vale? Bueno, esa es la idea general de la ponencia, ¿vale? Que es lo que queremos. Bueno, como os he comentado, crisis de 2008, hay que renovar. ¿Habéis visto nuestro parque de ordenadores? ¿No? Ya os lo he comentado antes, 3.700 puestos. Hay que renovar, no tenemos dinero, pues nos planteamos cambiar el modelo. El cambio de modelo, pues nos planteamos vamos a reaprovechar todo el hardware que tenemos, montamos un sistema de escritorios virtuales, ahora veréis cómo funciona nuestro sistema de validación en la aula, donde realmente el usuario, sea un equipo físico o un equipo virtual, se valida contra el DAP, y ellos ya después no saben si están ejecutando software físicamente, si le está abriendo un escritorio virtual en la nube, con lo cual, si está en la nube, pues nos da igual el hardware que tengamos. Realmente, en todos nuestros equipos hay un mini Linux corriendo, mínimo, que incluso lo podemos montar en una Raspberry, para que os hagáis una idea, y luego pues está abriendo un escritorio virtual con sus 8 gigas, con sus 1000 aplicaciones instaladas que necesita, etcétera, ¿vale? Bueno, pues de ahí partimos con ese modelo, con esas necesidades que teníamos. Bueno, esta era la arquitectura inicial, on-premise, que veis que es muy sencillita. Teníamos una autenticación vía IP para las aulas de informática, ¿vale? Directamente con la IP de la máquina, pues era la validación. Como si dijéramos el orquestador de todo esto, como tenemos muchas universidades, es el broker de UDS, Enterprise, el Virtual Cable, ¿vale? Lo seguimos manteniendo actualmente, porque ya veréis que nos da la flexibilidad de que tenemos un único orquestador y luego por debajo le podemos poner todos los proveedores de servicio que queramos. Veis que en esa foto inicial únicamente teníamos infraestructura on-premise, con una cabina de almacenamiento, con chasis Play de IBM, con una cabina 3PAR, y simplemente tenemos VMware como hipervisor y OVIR, eran los dos. Ahora veréis que en la foto final que tenemos, pues tenemos VMware en AWS, OpenGenesis, Nutanix, VMware on-premise, ¿vale? Esa flexibilidad nos la da el broker de UDS, de que al final tenemos un punto único, en un único orquestador, y por debajo le montamos todos los proveedores de servicios para la infraestructura que queramos. Por eso no hemos, en la arquitectura final, ahora veréis.
bueno, con las capas de seguridad que han venido imponiéndose. Y ya está. Bueno, esta es la misma transparencia de antes, para que vean una idea, partimos de ahí, 3.697 ordenadores. Realmente, para que vean una idea, hay un 40% que son 100% virtuales, donde estamos hablando hardware de 15 años y que no tenemos la necesidad de cambiarlo. Y del resto, pues ahora veréis que podemos elegir si en una determinada reserva, si recordamos la presentación de antes de espacios, como nosotros sabemos el uso que se va a hacer de ese aula, a priori, pues son potencialmente virtuales también, porque en una reserva determinada pues, le decimos arranca físicamente el sistema operativo o arranca este sistema, este escritorio virtual para esta reserva en particular. E incluso podemos decirle, en el puesto 15 va a haber una persona con baja visión, con necesidades especiales, pues dentro de ese aula, el puesto 15 va a arrancar el escritorio virtual que tenemos diseñado específicamente para esas personas. Bueno, este es como si dijéramos la clave de nuestro sistema. Estamos hablando ahora mismo simplemente dentro del aula de informática, ¿vale? Entonces, pues simplemente sea físico, sea virtual, al usuario se le presenta la acreditación, validamos al usuario contra el DAP, también tenemos la posibilidad de, si vienen usuarios externos de la universidad, de proporcionárselo. Se va a espacio y dice, a ver, pasa por Gaia, las dos herramientas que hemos dicho antes, y en Gaia ya hemos decidido, en esa reserva de la asignatura de estadística, no sé qué, no sé cuántas, pues necesita ejecutar el escritorio virtual que tiene SPS, no sé qué cuántas, y automáticamente le abrimos el escritorio virtual. O en el puesto 13, dentro de esa reserva, pues ya os digo, hay una persona con unas necesidades especiales de discapacidad, decimos, pues todo el aula va a arrancar con la imagen de esta SPS, pero ese puesto en particular, pues va a arrancar con esas herramientas específicas para ese usuario con necesidades especiales. Bueno, por eso aparece junto a Gaia la figura esa del reconductor, porque el reconductor nosotros llamamos ¿vale? Hemos validado al usuario, hemos visto la credencial, vamos a Gaia, qué reserva tiene, y con esta reconducción decidimos hacia dónde lo mandamos, ¿vale? Que es una cuestión interna nuestra. Bueno, pero lo que era un modelo de aula siguió creciendo, ¿vale? Y empezamos a meter escritorios virtuales, que tenían que ver poco con aulas, pero bueno, como teníamos pocos equipos que mantener, pues no pasa nada, nos iban añadiendo unas pocas cosas. Bueno, la pregunta que habéis comentado antes, que venía mucho al caso, han bajado mucho las sesiones dentro de la aula de informática, han bajado de 300.000 a 200.000. Bueno, pues claro, descubrimos que es que al final los usuarios lo que quieren es el software que tiene el aula, el modelo que tiene el aula, llevárselo a donde quieran acceder. De hecho, tenemos mediciones de los patrones de uso de los diferentes colectivos. El PTGAS tiene una franja horaria muy específica que coincide con su horario de trabajo. Los alumnos tienen una franja de trabajo, pues a veces cuando vienen de fiesta, donde les apetece conectarse, tienen una franja horaria dispersa, muy dispersa, ¿no? Y el PDI también tiene un patrón más concentrado, pero también fines de semana, etcétera, ¿vale? Bueno, pues tenemos el mismo escritorio virtual que le abrimos, que realmente la imagen que tiene luego la física lo tiene en el entorno virtual, ¿vale? Lo único que pasa que la sensación que tienen ellos es que tienen el mismo software que tienen en su aula localizada, pero es mentira. Le hemos puesto una capa de software al escritorio, que ellos pintan el software de química, el software de biología, pero es mentira. El escritorio virtual tiene instaladas más de 1.500 aplicaciones. Para que una idea, un escritorio virtual con 200 gigas de disco, que es poderoso, ¿vale? ¿Qué ventaja te da eso? Todos los que trabajamos con aulas sabemos, te piden un software específico en no sé qué sitio, distribuye el software, no sé cuánto. El escritorio virtual, pues no pasa nada. Nos piden un software, lo instalamos ahí, publicamos la plantilla y en los 3.600 ordenadores ya tenemos el software instalado en 5 minutos. ¿Vale? Como veis, el tiempo de gestión, hay que buscarse las mañas para si administramos 8 personas, 4.000 equipos, hay que buscarse las mañas de la eficiencia en esto. ¿Vale? Bueno, este es el escritorio virtual a las que llamamos. Tenemos un escritorio virtual que le tenemos mucho cariño, en colaboración con los compañeros de ADI, que es Atención a Diversidad y Voluntariado. Nosotros teníamos 13 puestos sueltos por aulas de informática con teclado especial, con software especial para personas que presentaban baja visión, necesidades especiales, etcétera. Y nos dimos cuenta, sobre todo con la pandemia, etcétera, que estaban un poco desamparados. Entonces decidimos crear un escritorio virtual específico para estos usuarios. Inicialmente pensamos que iba a ser un colectivo pequeño, pero tenemos 1.500 personas dentro de la universidad con alguna necesidad especial. Este escritorio virtual que tiene, pues tiene, pues como os ponéis, magnificadores, software de conversión de texto a voz, de voz a texto, todo lo que nos ha solicitado ADIP, que realmente es el que tiene el contacto directo con estos usuarios, y pues
todo lo que le hemos montado, ¿vale? Todo este tipo de personas tienen acceso a través de su navegador, pueden acceder a ese escritorio virtual o incluso en una aula física si van, pues pueden solicitar para esta reserva que va a tener esta práctica, pues se le va a asignar ese escritorio virtual en esa sesión. Problemas que nos encontramos. Esta ya va por la versión 2.0. La versión 1.0, como imagináis, nuestro sistema de escritorios virtuales, como casi todas las universidades, son no persistentes, porque no podemos tener 5.000 escritorios levantados continuamente. Entonces, son no persistentes porque se crean y se destruyen. En el momento en que el usuario cierra la sesión, se destruye y se le vuelve a asignar. Esto era un problema para las personas con necesidades especiales, porque ellos configuran su fondo, claro, necesitan pues, contrastes específicos, y eso se perdía. Bueno, la versión 2.0, que lleva un año por ahí, pues ya lo que hemos conseguido es la persistencia en esas configuraciones, ¿vale? Lo que hacemos es, hemos implementado una solución donde, como ya tenemos la autenticación del usuario, a través de la API, lo que he comentado de los módulos estos de dockerizar determinada API, pues cogemos, identificamos al usuario, cogemos todas sus configuraciones, lo guardamos, y luego en su siguiente inicio de sesión se lo recuperamos y se lo volvemos a aplicar, con lo cual el usuario no pierde sus configuraciones de accesibilidad, que en este caso, en este perfil concreto, es muy interesante, ¿vale? Bueno, más escritorios virtuales, PTGAS, Personal Administración de Servicios. La Universidad de Murcia desde hace unos meses tiene un plan de teletrabajo donde hay aproximadamente 300 y pico personas en teletrabajo, ¿vale? Pues también hay un escritorio específico pues que está destinado a esta persona, donde tiene sus herramientas gestión académica, gestión económica, gestión de personal, lo que nos encontramos todos, ¿vale? Otro escritorio virtual, estoy poniendo todas las setas creciendo, ¿vale? Que ya veis que se escapa un poco del aula. RedSara, hay una serie de puestos específicos, son los únicos escritorios persistentes dentro de la infraestructura, porque ya sabéis que la RedSara tiene que tener su pool de direcciones específicas para poder acceder a la red del Estado, etcétera. Bueno, pues también para el personal que tiene esas necesidades especiales, pues tiene disponible. Otro escritorio que tenemos, aula V7 que tenemos. Los profesores cuando llegan al aula a dar su clase tienen un entorno Windows y Linux que pueden elegir. Pues también tienen un escritorio virtual en la nube para que antes de ir a la clase pues puedan probar sus ponencias, sus presentaciones, para que simulen el mismo entorno que se encuentran en el aula. Bueno, uno específico para bibliotecas y luego una mezcolanza y pues la clínica odontológica tiene su escritorio virtual. Simplemente para poneros en contexto que partimos de una solución que iba exclusivamente destinada a aulas de informática y al final pues han ido creciendo ahí, ¿vale? Intenta reflejar el ecosistema de escritorios virtuales que tenemos. La aula física es que es la primera de arriba y luego todo lo que ha ido creciendo y algunas de ellas que... Bueno, llegó el COVID, ¿vale? Teníamos nuestra estructura de virtualización, perfecto, mandamos a todo nuestro personal a trabajar a su casa, el primer día empezaron a trabajar, pero, bueno, estos son los números más o menos, ¿vale? Que tenemos aproximadamente de uso, 11.000 escritorios acumulados al día prácticamente, con picos de uso de 800 simultáneos. Por aquí había una, que es que, bueno, era el promedio de sesiones, bueno, básicamente para que os hagáis una idea del dimensionamiento, ¿vale? Bueno, pues atendimos todas nuestras necesidades, bien, pero es cierto que los tiempos de respuesta, pues al final pasamos a que penalizaban un poco. Solución, pues la que nos planteamos todos, aumentar infraestructura on-premise, ir al cloud, etcétera. Y nosotros pues decidimos dar el paso al cloud, ¿vale? Y por eso veis que esa ahora mismo es la foto que tenemos ahora mismo en cuanto a nuestra solución de escritorios virtuales, ¿vale? Veis que tenemos una parte de infraestructura on-premise, el core, como si dijéramos, sigue siendo el broker UDS Enterprise, porque nos sigue dando la flexibilidad de poner por debajo todo lo que queramos, ¿vale? Seguimos manteniendo la autenticación por IP de la web informática, seguimos manteniendo la autenticación CAS cuando se conectan a través de su navegador, ¿vale? Hemos metido la figura del balanceador en medio, porque claro, esto ha crecido exponencialmente. Entonces lo que hemos hecho es montar los nuevos requisitos de seguridad, de que ya no podemos enrutar RDP directamente, etcétera, pues ahora todo el tráfico va tunelizado, RDP tunelizado o HTML5 tunelizado, ¿vale? Todo eso lo pasamos por un balanceador y luego dentro de la infraestructura on-premise tenemos 10 tunelizadores para atender las peticiones, que luego redistribuye hacia la infraestructura, y en la parte de la infraestructura cloud, que ahora os contaré cuál es, pues tenemos 5 tunelizadores que atienden esa petición, ¿vale? En la parte más técnica. Pero bueno, lo más importante es que veis que en la parte de abajo de la infraestructura es que ya podemos meter lo que queramos.
¿vale? Veis que en la parte de on-premise tenemos hiperconvergencia con Nutanix, tenemos OpenGenesis, tenemos una cabina de almacenamiento HP con servidores Fujitsu y con VMware virtualizada, tenemos OpenGenesis para la aula física, los equipos físicos. En el momento en que no están en uso o en reserva, tenemos la posibilidad de ponerlos también detrás de esta infraestructura para que accedan remotamente a ellos desde su casa con un navegador. Con lo cual, como con espacio sabemos cuáles son sus periodos de uso, pues ya directamente podemos ponerlos a disposición cuando no estén reservados. Y luego la parte de infraestructura del cloud que nos lleva, ¿vale? Veis que en la parte del cloud decidimos contratar IaaS, infraestructura como servicio, en AWS y con VMware, ¿vale? Con lo cual nos fuimos ahí. ¿Por qué? Básicamente por la curva de conocimiento del personal técnico que había en ese momento. Estábamos muy acostumbrados a trabajar con VMware, etcétera, y era lo más fácilmente portable hacia ese modelo, ¿vale? Bueno, pues veis que la integramos directamente, el despliegue del SDC en la infraestructura de AWS con VMware. Os puedo asegurar que fueron 2 horas aproximadamente. 2 horas, integrarlo en la infraestructura existente y empezar a funcionar con ellos directamente, ¿vale? ¿Qué ventaja nos da esto? Ahora os lo muestro en la parte final de la presentación. Es que esta infraestructura híbrida nos permite balancear los servicios, ¿vale? Con lo cual, tenemos un balanceo por menor uso de la infraestructura, otros por prioridad, etcétera. También es cierto que hay determinados escritorios que sí o sí se sirven on-premise, el de PTGAS, porque manejan datos determinados, ¿vale? Hay cierto, el de la red SARA, por supuesto, no vamos a servirlo, pero luego sí hay otros que lo hibridamos y lo balanceamos entre las diferentes infraestructuras, ¿vale? Bueno, otro problema que nos preocupaba era la conectividad con el cloud, pero al final contratamos un Direct Connect a través de Rediri, que tenemos un enlace directo con la infraestructura de AWS, con lo cual pues tenemos un canal dedicado para enrutar todo este tráfico, porque al final estamos hablando de que, para que haga una idea, la infraestructura de VMware de AWS nos cubre un 25% de las necesidades, aproximadamente, ¿vale? Pero es mucho tráfico. Entonces, pues decidimos contratar un canal exclusivo dedicado, bueno, que está a través de Redis. Bueno, eso más o menos la parte técnica es el dimensionamiento de nuestra infraestructura, tanto on-premise como en el cloud, ¿vale? Bueno, en cuanto a terahercios o la memoria o lo que tenemos. Las estaciones en aulas que tenemos disponibles también para eso. La parte final que ahora nos interesa, aproximadamente tenemos potencial para servir 1.500 escritorios simultáneos, ¿vale? Y fuera de horario, pues añadiendo los puestos del aula, pues otros 3.000 y pico adicionales, ¿eh? Con lo cual esto nos cubre bastante solventemente las necesidades que tenemos ahora mismo. Bueno, ya la parte final, ya no quiero ser muy pesado tampoco, ¿vale? Es la parte que os digo del balanceo. Tenemos muy claro que hay escritorios que sí o sí los servimos on-premise, porque no consideramos que las cuestiones que se gestionan ahí tengan que salir fuera. Está claro que el de la red SARA aplica ahí, el que destinamos al personal de administración y servicios también está ahí, nuestras aulas de informática internas también van ahí. Hay pool exclusivos en el cloud, por ejemplo, un curso de formación de Office, de certificación MOS y tal, pues nos da igual que esté ejecutándolo, pues lo mandamos al cloud directamente. El del área científica, técnica e investigación realmente son software que utilizan ellos para simulaciones, tampoco manejan datos críticos, los mandamos al cloud. Y luego tenemos metapools híbridos, que también es una de las funcionalidades que nos da el broker que por eso no nos hemos ido del orquestador, ¿vale? Donde veis que tenemos algunos que van balanceados es, pues, voy asignando uno de on-premise o uno en el cloud, o bien tenemos otro con menor tasa de ocupación, que es la infraestructura que esté más libre, pues me la va a servir, ¿vale? Bueno, pues ahí veis que tenemos algunos que están balanceados, como el de ALA, que es el equivalente a la aula física, el de aula V7, administración electrónica, etcétera, que todos están balanceados, y luego hay otros con menor grado de ocupación, pues la clínica odontológica o el de discapacitados, por ejemplo, ese que hemos puesto ahí de vista. Ahora mismo, para ponernos en contexto, está a punto de vencer el contrato que tenemos, bueno, nos quedan unos meses con AWS, y ahora mismo, pues como os digo, como en la arquitectura nos da igual añadir proveedores de servicio por debajo, pues estamos viendo cosas con Azure, ¿vale? Estamos ahí haciendo nuestro planteamiento, pero la ventaja es que es totalmente transparente. Nosotros podemos añadir nuevos proveedores de servicio debajo de la infraestructura y directamente, pues luego el broker va a balancear hacia donde decidamos. No supone interrupciones de servicio. Siento si he sido muy rápido, pero que no quería comerme. Muchas gracias, Jesús. Juan Antonio, ¿alguna cuestión?
Bien, pues vamos a continuar entonces con la última de las ponencias.